Muy buenas noches, mi nombre es Juan Alonso Gaviria Quintero, estudiante del programa Agronomía, Universidad Nacional Abierta a Distancia, curso Cultura Política, grupo 568. Tenemos como finalidad del presente la conclusión de nuestro curso conforme a una temática seleccionada para el mismo, que fue las protestas estudiantiles en Colombia. Para tal fin entenderemos que la participación del estudiante como futuro dirigente del país y desarrollador de las nuevas ideas que a futuro van a ser parte de los cambios estructurales del mismo, eh, son los acontecimientos que tenemos que analizar y evaluar desde un contexto tanto presente como pasado, lo cual nos va a permitir construir dicho futuro. Y así es como ejecutamos que desde nuestra temática como estudiantes tenemos una participación en el ámbito democrático de nuestra cultura política. Tendremos así entonces que hablar de situaciones y hechos ocurridos durante diferentes épocas del siglo XX, iniciando con unos hechos un poco violentos en el año de 1954, bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, donde al estudiantado y a los respectivos movimientos de la época se les satanizaba por ser eh, supuestamente unos conspiradores o unos metódicos al pensamiento y al funcionamiento político del Estado de ese momento. Por tal situación y bajo algunos hechos violentos, eh, uno de los actores principales de las protestas de ese año, el estudiante Uriel Gutiérrez, pierde la vida en una de estas manifestaciones, lo cual desencadena en una temática de orden público bastante fuerte para, para este año, incluso haciendo que el Estado, en ese momento militar, tomase riendas de la Universidad Nacional de Colombia como principal centro educativo de los pensadores del momento en nuestro país. Pero si establecemos un marco de comprensión histórica un poco más amplio, podremos verificar que para el estudio de este movimiento estudiantil colombiano y las respectivas protestas que con él se han generado en diversos cambios sociales del país, eh, debemos datar a finales del siglo XIX, justo cuando por situaciones bélicas y del conflicto interno colombiano, la Guerra de los Mil Días, desencadenada bajo las diferencias políticas de ese momento entre conservadores y liberales, generaron esa división y ese fuerte aspecto de enfrentamiento entre dos bandos del país que cegaron la vida de cientos de compatriotas, pero que asimismo permitieron que elementos como la educación fuesen limitados en ese momento. La finalización de la Guerra de los Mil Días, la hegemonía política del momento bajo el Partido Conservador, dándose como el victorioso de dicho conflicto, la Constitución de 1886 firmada por Rafael Núñez y dicha hegemonía partidaria hasta el año de 1930, donde el país fue gobernado eh, por el Partido Conservador Colombiano, hizo que se mantuviese bajo ciertos parámetros los cambios de pensamiento, tanto político como social. Para estas situaciones surgieron dos personas que, bajo los movimientos estudiantiles del momento, el señor Luis López de Mesa y el señor Germán Arciniegas, eh, quienes con sus conceptos, su formato educativo, sus preceptos liberales del momento, lo que hiciesen fuese con los movimientos establecer una autonomía de la parte educativa del país. Bajo los conceptos de la época se manipulaba, por decirlo de alguna manera, desde la religión y la política respectiva, de los pensamientos y los parámetros educativos del momento. Dichos movimientos estudiantiles de los años 1914-1920 permitieron que la universidad
pública sobre todo tuviese ese concepto autónomo e independiente. A partir de allí surgen diversos elementos y motivos que se han mantenido incluso bajo cierto silencio. El trabajo del movimiento estudiantil es dentro de las aulas, es en los claustros educativos y por tal motivo no se siente o se escucha de su aspecto o trabajo simplemente cuando socialmente estallan ciertas situaciones que hacen necesario la visualización de la participación de estos estudiantes. Saltamos un poco en el tiempo y hablamos del año de 1990 eh, con el establecimiento del movimiento Séptima Papeleta, el cual ya vendría a entablar opiniones y conversaciones de cambio en la nueva constitución que ahora nos rige, la de 1991. Movimiento Séptima Papeleta que surge desde la participación de estudiantes, también en el concepto de los cambios que el país requiere o necesita. Y es aquí donde la importancia de estos movimientos, de este grupo de pensadores autónomo, independiente, algunos con tintes políticos, tienden a participar y hacer visible ante la sociedad algunos de los principales conceptos y problemas del momento. Viniéndonos más a una temática ya de nuestro siglo el XXI, durante estos años hemos visto cómo la participación de los estudiantes y de los movimientos estudiantiles han permitido visualizar temáticas tales como el proceso del posconflicto, el establecimiento de nuestro actual concepto de proceso de paz, el establecer la distribución del presupuesto general de la nación, cómo se debe visualizar y entender la problemática educativa del país, el concepto de educador y educado, puesto que algunas de las falencias en las herramientas tecnológicas, el uso y la aplicación de la educación a diferentes zonas, sobre todo muy alejadas del formato centralizado de nuestro país, no permiten y deben establecer cambios a futuro para beneficio de todos. Es por esto que observamos cómo movimientos como la MANE, que es la Mesa de Trabajo Nacional Estudiantil, ha permitido que se visualicen estos problemas y estos conceptos, se participe incluso para esta época actual de nuestro año 2020 en situaciones tales de apoyo a los profesores por el concepto de virtualización de la educación, que ya no es solo en el concepto de la educación superior, sino que también está siendo importante y necesario por situaciones como la actual, la pandemia, en la ejecución y la actividad de estos profesores para un grupo nutrido de estudiantes que en muchas de las situaciones no cuentan con las herramientas tecnológicas y las falencias que la misma situación social desencadena. Y por tanto es la importancia de la participación de estos movimientos, siendo que la educación es uno de los motores principales para el desarrollo de nuestra sociedad. Establecemos así entonces el hecho de entender los movimientos estudiantiles, la participación en las diferentes luchas sociales ante las políticas estatales y el concepto de poder visualizar y usar la herramienta de la educación como la constructora de un nuevo país. Entendemos que bajo el concepto de cultura política, este es el parámetro en el cual tenemos la participación desde un movimiento con pensamientos independientes que se ejecutan, trabajan, globalizan, analizan, desarrollan y pueden así sacar adelante conceptos, proyectos y cambios a nivel general como país. Agradezco mucho su atención. Tengan una feliz tarde.